Bueno, le decía que Fernando Randonea, además de sociólogo y profesor de historia, fue candidato a doctor en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires y sociología por el Colegio de México en México. Fue ¿Cuántos docente de votos sociología tuvo? e historia en la UDELAR, Universidad Privada de la Universidad Católica, Centro de Formación Docente, el SERP, el IPA, Magisterio y liceos públicos y privados. Publicó artículos académicos en las áreas de acción colectiva, diálogo social y estado de bienestar. Fue investigador en instituciones nacionales, Facultad de Humanidades e Internacionales, el CIES. Se desempeñó como asesor ministerial, consultor, editor, No, periodista y no, crítico de libros. no seas Fue malo, secretario de Rubén. redacción en revistas de ciencias sociales, obtuvo primeros premios de ciencias sociales en el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Montevideo y reconocimientos en géneros literarios por el Ministerio de Educación y Cultura. Tiene Doblaje para varios dibujos animados también. prensas, libros en prensa. Lamentablemente no tengo al día su currículum, pero creo que ustedes captan la calidad del disertante que tenemos esta noche con nosotros. Así que, sin más introducciones, le dejo la palabra a Fernando para que comience con su disertación. Tenés que activar el micrófono, Fernando. Ahí va. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, antes que nada. Hola, querido. Hola. Bueno, les voy a proponer iniciar con el relato hegemónico sobre los dos cuerpos del Partido Socialista y del socialismo en Uruguay, y luego tocar los siguientes puntos. Ojalá que dé el tiempo, creo que no. El primer punto es el socialismo de Frugoni situado por autopercepción y por percepción ajena en la izquierda de la izquierda, en la izquierda avanzada, ¿sí? Eso es lo primero, en la primera parte del siglo XX. Lo segundo, un socialismo feminista desde el comienzo, ¿sí? Es algo raro en la historia esto. Pero un socialismo de la modernidad, no del atraso. Cuarto, un socialismo efectivamente marxista, ¿sí? Con una interpretación del marxismo. Quinto o sexto, el socialismo como mejor y mayor democracia. Y luego un socialismo de la libertad, libertario, que entiende que la libertad es un medio para construir otras libertades y al mismo tiempo es un fin en sí mismo. Querría terminar luego con las leyes de vanguardia, que realmente en aquella película, Decime algo de izquierda, bueno, todas estas leyes son sorprendentes para el momento en que fueron presentadas en el Parlamento, y también hoy lo serían, algunas de ellas, algunas cuantas de ellas. Obviamente no van a ser todas, elegí algunas, ¿sí? Y por último, ¿cómo concebía el Estado fiscal, ¿sí? Es decir, esa palanca fiscal, ¿de dónde debía recabar impuestos, a dónde los debía asignar, ¿sí? Entonces, bueno, son unos cuantos puntos. Empiezo por el relato hegemónico. Desde Carlos Machado, que fue, digamos, arte y parte, fue protagonista y al mismo tiempo analista del socialismo,
pasando por Alción Queroni, ¿sí? Un investigador de la Facultad de Humanidades, y siguiendo en la actualidad por Gabriel Quirici, ¿sí? Los tres coinciden en que el Partido Socialista estuvo dividido en dos partes, ¿sí? Una primera parte radical, vinculada al ciclo revolucionario internacional, que es de carácter anti-imperialista, profundamente marxista, y que a mediados del siglo XX fue capaz de vincular el marxismo con el nacionalismo, con el caudillismo, con el mérito adicional de revalorizar los movimientos populistas. Esa es la primera parte, el primer cuerpo del socialismo, el radical y el profundamente marxista. Luego, la otra parte del socialismo es moderada, dicen, coinciden los tres. Gabriel Quirici es el que le hace, digamos, el resumen más acabado a esto. Está desvinculado del ciclo revolucionario, es de vocación reformista, es defensor de la vida de una vía electoral, está vinculado exclusivamente o casi exclusivamente a los sectores medios universitarios o a la clase media ilustrada. Es de tradición colorada, partidaria de la civilización y que operó, dice, con comillas, salidas por derecha en el Partido Socialista. Esta parte del socialismo ocupa obviamente un espacio de derecha y tiene en Frugoni la condensación más acabada y su campo gravitatorio. ¿Sí? Bueno, dado este relato que es hegemónico, que no es nuevo para ninguno de los que están aquí, yo quiero introducir y comenzar diciendo hay tres problemas con este relato. Hay un primer problema de carácter metodológico. Y dentro de esto hay tres cuestiones. La primera, este relato no sitúa a los actores clave en el momento histórico, ni tampoco conceptualiza cuáles son los debates y dilemas cruciales en cada tiempo histórico. O sea, que no hay un análisis histórico situado. Eso es muy importante, metodológicamente, para cualquier historiador, ¿sí? Para cualquiera. Para cualquier historiador moderno. Hay un segundo problema, y es un problema de extrapolación histórica. No se le puede pedir al pasado lo que se le pide al presente. Y conjuntamente con eso, hay un problema normativo. O sea, el analista ya define lo que debe ser lo radical y lo moderado. O sea, hay un deber ser que no se explicita en ningún momento. Y bueno, hemos aprendido que en el caso de que haya alguna cuestión normativa cuando estamos analizando, hay que aclararlo. Y no se aclara. Y el tercer problema, también metodológico, es que no existe un quiebre epistémico del analista respecto de los actores. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Los actores, como Carlos Machado, como Vivian Trías, decían que efectivamente ellos eran el marxismo y ellos eran la parte radical del Partido Socialista, que eran la izquierda del Partido Socialista y que Frugoni era la derecha. Estos analistas
lo que hacen, Gabriel Quirici en particular, lo que hace es ponerle micrófono a aquellos actores y reiterar lo que aquellos actores dicen, ¿sí? De tal manera que no existe lo que en teoría del conocimiento, en epistemología se llama quiebre epistémico entre el analista y el actor histórico, ¿sí? Bueno, entonces hay un primer problema, una primera área problemática que es metodológica. Primero es tomar el tiempo como uno y no como variable, o sea, como constante y no como variable. Lo segundo es los problemas de extrapolación histórica y de evaluación normativa. Y lo tercero es la inexistencia de un quiebre epistémico. Pero luego hay una segunda área problemática, que es analítica, y que tiene que ver con lo siguiente. A ver, cuando vamos a analizar un partido de izquierda, además, y en este caso un partido de ideas, que desde el principio se coloca como un partido de ideas, un partido de ideas siempre tiene una visión táctico-estratégica, ¿sí? Siempre. Por lo tanto, siempre establece un balance de aliados y de adversarios y enemigos. O sea, una política de alianzas. ¿Qué es eso? Una política de alianzas es, bueno, quién está de mi lado y quién está del otro. Al momento de que nosotros vemos quién definió claramente a los enemigos, nosotros tenemos en congreso tras congreso, ¿sí? Y acá no los quiero aburrir con las citas, pero congreso tras congreso, lo que tenemos es una definición cada vez más clara, cada vez más fuerte, de quiénes son los enemigos para el Partido Socialista liderado por Frugoni. Esos enemigos están en la política partidaria centrados en el herrerismo y en el Partido Colorado Riverista, o sea, en el riverismo, ¿sí? Y además está en la Federación Rural, en la Asociación Rural, en la Cámara de Comercio y en la Iglesia Católica, ¿sí? Eso lo tiene muy claro Frugoni, lo tiene muy claro y lo expresa y lo hace votar, ¿sí? Con el consenso unánime en los congresos, ¿sí? Es más, sobre el herrerismo empieza a profundizar su crítica, porque bueno, al principio tenía anclaje, decía concretamente, en la Federación Rural, en la Asociación Rural, en la Cámara de Exportadores, pero luego va a decir que es un exponente de la Falange en el Uruguay, y luego va a decir que está en contra de la República Española, ¿sí? Y luego va a decir que tiene simpatías nazifascistas. De ahí que uno puede entender perfectamente que cuando a principios de la década del 60 se establece una alianza conducida por Vivian Trías con Erro, que era la mano derecha de Luis Alberto de Herrera, bueno, obviamente Frugoni diga, no, eso es dar varios pasos atrás, eso es aliarse con un enemigo de clase, ¿sí? Así lo conceptualizaba a el herrerismo, un enemigo de clase, ¿sí? Frugoni era muy drástico en esto. Y dijo en la oportunidad de 1962, prefiero votar en blanco que votar un blanco. Eso es muy conocido. Hay un tercer problema
y con el relato. Es una cuestión de facticidad. O sea, no quiero decir de verdad, sino de facticidad, de los hechos. A ver, cuando se dice que Trías es profundamente marxista, a ver, el marxismo, ¿sí? Conjuga dos cosas por lo menos. El pensamiento, ¿eh? Un pensamiento socialista basado, digamos, en un análisis materialista, histórico y dialéctico, y luego una alianza con las fuerzas motrices, con la clase trabajadora. Bueno, efectivamente, eso fue lo que hizo Frugoni. O sea, fue un filósofo de la praxis, concretamente. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente fue un teórico, un teórico que escribió ensayos sobre marxismo, un teórico que escribió Génesis, esencia y fundamento del socialismo. No, digo, eso lo vinculó con los trabajadores organizados. Por ejemplo, con la Federación Autónoma de la Carne. Por ejemplo, ya desde 1912, con los trabajadores de la UTE. ¿eh? Otro tanto hizo Paulina Luisi. Quiero aclarar, o sea, Paulina Luisi a las mujeres, a las pocas mujeres que en aquel momento trabajaba, los integra, digamos, a un sindicato que estaba en formación, porque ustedes saben que, digamos, el sindicalismo para los funcionarios públicos estuvo en debate durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo. Se entendía para los trabajadores del sector privado, se entendía menos por parte del espectro político para los funcionarios públicos. Bueno, Frugoni vincula, ¿sí?, la idea con la fuerza motriz. Entonces, con esto voy a una cuestión de facticidad. Bueno, marxista es aquel que es y que es un intelectual orgánico, en la medida que no solamente piensa en términos emancipatorios, sino que además organiza las fuerzas productivas, en términos gramscianos, en términos de intelectual orgánico. Es el que organiza. Bueno, Frugoni efectivamente lo hizo, eso. No es cierto que quedó en que estuvo vinculado casi exclusivamente a las clases medias universitarias, a la clase media ilustrada. Eso no va de acuerdo, no se compagina con la facticidad, con los hechos. Bueno, salgo de esta primera parte. Y digo por último que mientras efectivamente para Frugoni el herrerismo era un enemigo de clase, para Trías no solamente no lo fue, sino que tiene varios artículos laudatorios sobre el Herrera, entre ellos Getulio Vargas, Juan Domingo Perón y Herrera, tres rostros del populismo, se llama. Y además, no conforme con eso, consideró en 1971, en un suelto periodístico, que Luis Alberto Lacalle Herrera, o sea, el papá de este que gobierna hoy, pertenecía al centro popular, ni siquiera a la derecha, al centro popular. Bueno, dejo esto y paso efectivamente a
al primer punto, un socialismo que se ubica a la izquierda de la izquierda, en un doble sentido, en el sentido de los debates mundiales y en el sentido de la agenda nacional. En el sentido de los debates mundiales, de cuando, bueno, surge, de cuando es fundado el Partido Socialista, hay por lo menos 5, ¿sí? Debates. El primero, ¿qué actitud adoptar frente al marxismo? Habida cuenta de que Bernstein, bueno, era considerado alguien que refractario, digamos, a el marxismo. Era considerado, y en cierta medida lo era. Segundo, ¿qué actitud adoptar frente? Tercero, ¿qué actitud adoptar frente a la Revolución de Octubre? Cuarto, ¿qué actitud adoptar frente a la disolución de la Asamblea Constituyente por parte de Lenin? Y por último, ¿qué actitud adoptar frente a las 21 condiciones que pone Lenin, ¿sí?, para formar la tercera internacional? Bueno, en los cinco debates, Frugoni se coloca a la izquierda de la izquierda mundial, ¿sí? Obviamente va a coincidir en esto con Rosa Luxemburgo. Bueno, en el primer debate siguió, bueno, en relación al marxismo, sigue los postulados marxistas, no tiene dudas de eso, no tiene ninguna duda. Es un partido efectivamente socialista y que utiliza los aportes del marxismo. Segundo, apoyó la propuesta de no votar los créditos en caso de que una guerra mundial estallara. O sea, lo apoya en la Segunda Internacional. Dice, ustedes, socialistas franceses, ustedes, socialistas alemanes, no deben votar los créditos de guerra. Además, condenó, cuando se votaron, la traición de la socialdemocracia europea al impulsar la guerra entre los obreros franceses y los obreros alemanes, al eliminar con eso la solidaridad internacional de los trabajadores. Se desafilió, por lo tanto, de la Segunda Internacional y se afilió a la Internacional de Viena, que quería propiciar el acercamiento, según Frugoni, en palabras de Frugoni, de todas las fuerzas verdaderamente revolucionarias del mundo, ¿sí?, en un movimiento que se denomina reconstruccionista, ¿sí? Esta Internacional de Viena era una internacional considerada ultra en su momento, ¿sí? De extrema izquierda avanzada. Luego, en tercer lugar, apoyó la Revolución de Octubre. Apoya la Revolución de Octubre, digamos, porque coincide con Lenin en mantener los órganos representativos, o sea, la Asamblea Constituyente, y además los soviets, ¿sí?, que se habían formado, los soviets de marinos, de campesinos, de obreros, coinciden en mantener ambas cosas. La cuestión representativa, o sea, la democracia representativa y la democracia directa. Cuarto, por eso mismo discrepó conjuntamente con Rosa de Luxemburgo cuando Lenin disuelve la Asamblea Constituyente y no la vuelve a convocar. Discrepa y en eso coincide con Rosa de Luxemburgo.
Porque además a él le parece que eso estaría violentando, ¿sí? Una cuestión fundamental de que la democracia integral tiene que tener esas dos patas, la representativa y la directa. Rosa Luxemburgo va más allá y dice que la libertad es la libertad para los opositores. Eso se sabe en un escrito que escribe poco antes de morir y en donde sus interlocutores son Lenin y Trotsky. ¿Mm? Y por último, en relación a las 21 condiciones de Lenin, bueno, obviamente él está en contra, y en contra por una razón obvia, porque no quiere recibir por telegrama colacionado la línea que tiene que seguir el Partido Socialista, porque quiere que el Partido Socialista permanezca autónomo en cuanto a pensamiento y no tener que esperar que se decida algo en Moscú para decir, ok, hay que hacer esto. ¿Sí? Bien, eso es en cuanto a lo internacional. En cuanto a lo nacional, Frugoni, conjuntamente, el socialismo de Frugoni, conjuntamente con el anarquismo y conjuntamente con el vallismo, tienen exactamente los mismos enemigos. Tiene por enemigo a la Federación Rural, a partir de 1916, tiene por enemigo a la Cámara Nacional de Comercio, que ya existía obviamente, tiene por enemigo al Imperio Británico y al sector riverista del Partido Colorado. Obviamente que también al herrerismo dentro del Partido Nacional. En general a todo el Partido Nacional, porque en aquel momento Herrera lideraba al Partido Nacional. Bien, ¿por qué se coloca a la izquierda? Ojo, se va a colocar a la izquierda de un modelo vallista que es, muy avanzado, avanzadísimo en el mundo, por el estado de bienestar, por el Estado laico, porque funda una arquitectura de instituciones científicas como pocas veces se ha visto, porque instala allí una ciudad, puerto, Montevideo, con un plan regulador, en fin, por muchas razones, por la legislación obrera, por la legislación de seguridad social, por el Estado educativo, que da un salto con los liceos departamentales, con la sección femenina, etc. No voy a reiterar lo que todo el mundo sabe. Se coloca a la izquierda. Se coloca a la izquierda del vallismo por las transacciones del vallismo con las fracciones coloradas conservadoras, por el estilo de tribuno de la plebe que tiene Valle, que niega el protagonismo a la clase trabajadora, por la política clientelar del Partido Colorado, por pretender armonizar el capital y el trabajo, cosa que está absolutamente en contra de la idea de Frugoni, y por alimentar el colectivo militar. El Partido Colorado efectivamente incentivaba la expansión de los militares, del ejército sobre todo, pero también de la marina.
Bueno, y Frugoni va a presentar un proyecto de ley para abolir el ejército, la marina y la justicia militar. Eso va a ser en 1920. Pero bueno, se coloca también al, al margen y además quiso profundizar el Estado fiscal a través de un impuesto georgista que también el vallismo quiso, pero no pudo, a través de un impuesto a la herencia, a través de la nacionalización del suelo, en fin, y a través de otras cosas. Se coloca a la izquierda. Bien, les dije, por acá voy terminando lo de la izquierda, y voy a un segundo punto que también tiene que ver con pero que específicamente tiene que ver con el socialismo feminista de Frugoni. En cuanto a esto, Frugoni también se sitúa muy a la izquierda. En gran medida porque es un desvío histórico. Esto de que de que un socialista, de que un secretario general de un partido socialista, desde el comienzo, una con el mismo lazo, dos luchas, dos luchas. La lucha de las mujeres contra una estructura patriarcal y la lucha de todos contra el capitalismo. Después vamos a ver que Frugoni cree que la lucha contra el patriarcado es una lucha de varones y de mujeres. ¿Sí? Estuve revisando Historia del Socialismo de Jacques Droz y también Historia del Pensamiento Socialista de George Howard Cole, ¿sí? Para ver si había antecedentes sobre si había habido antes un fundador de un partido de izquierda que hubiera sido al mismo tiempo feminista. Y no, y en general no, justamente. ¿Y por qué no? Porque eran dos luchas que se tramitaron por cuerda por separado. O sea, por eso existieron los movimientos sufragistas. ¿Eh? Porque no era una reivindicación de los partidos obreros socialdemócratas, sí era del sufragio masculino, no lo era del sufragio femenino. De a poco empezaron a incorporarlo, pero no desde el principio. Bueno, Frugoni lo hace desde el principio. ¿Sí? Es un socialismo, por lo tanto, feminista. Uno puede decir, pero bueno, estuvo dentro de la generación, dentro del espíritu de la generación del 900, efectivamente sí. El feminismo estuvo dentro del espíritu de la generación del 900. ¿Por qué? Porque, bueno, Valle y Ordóñez fue también feminista, ¿sí? Y porque dentro del anarquismo, María Collazo era feminista, porque Virginia Volten era feminista, porque había elementos feministas dentro del vallismo. María Abella fue absolutamente fundamental. Y bueno, y dentro del socialismo, sí, nada menos que Paulina Luisi, que merecería una charla aparte, porque hizo demasiadas cosas para lo que vivió, para los años que vivió. Demasiadas cosas. El año pasado me tocó, bueno, hacer un estudio sobre ella,
y la verdad que, bueno, la cantidad de libros que escribió, la cantidad de acciones políticas, lo que contribuyó, además, a organizar la fuerza de trabajo femenina, digo, no está escrito. Por lo tanto, ¿qué fue pasando en esta generación del 900? Se dio una fertilización cruzada entre varones y mujeres, entre María Bella y Valle y Ordóñez, entre Paulina Luisi y Frugoni, entre Virginia Volten y Ángel Falco. O sea, es en ese diálogo en el que los que chuparon rueda fueron más bien los varones, ¿sí? Se fue consolidando la primera oleada feminista del Uruguay, ¿sí? Una oleada muy fuerte porque logró colocar la situación subordinada de la mujer como cuestión social, primero, como agenda social y luego como objeto de política pública, ¿sí? Como objeto de política pública. De allí que Frugoni y Paulina Luisi van a impulsar, obviamente, el sufragio femenino, van a impulsar, además, el portafolio entero de la sanción parlamentaria, de todo el portafolio, de toda la cartera de derechos civiles. Increíblemente, la mujer no tenía derechos civiles, no podía administrar su peculio, su patrimonio. Estaba llamada a tener una minoridad de edad eterna. Pasaba de que se lo tutelara o se lo administrara el padre a que se lo administrara el marido, y si el marido moría, un tutor, ¿sí? Elegido por un juez. Era algo bastante insólito y así permaneció hasta la década del 40. Bueno, ya en la década del 10, Frugoni y Paulina Luisi estaban peleando por esos derechos civiles para las mujeres. Y obviamente Frugoni escribe varios artículos que luego son recopilados en un libro que se llama La mujer ante el derecho, en donde deja claro que la lucha de la reivindicación de género es de hombres y de mujeres, porque así la fortaleza y el poder es mucho mayor, y porque además es cuestión de los hombres también de romper con el patriarcado, no solamente de las mujeres. Es algo más o menos obvio, pero es algo que en aquel momento Frugoni tenía muy claro. Por eso es que fustiga a los obreros franceses que se presentaron al Parlamento para reclamar una ley que prohibiera el trabajo de las mujeres, para evitar la competencia con los varones. Bueno, Frugoni eso lo critica en toda la línea, y les dice desde acá, desde Uruguay, a los obreros franceses, no se dan cuenta de que están dividiendo al movimiento obrero y además le están restando fuerzas. En esta recopilación de artículos que es La mujer ante el derecho, de Frugoni, hay algunos puntos que quiero tratar. Primero, Frugoni defiende la sanción parlamentaria del estatuto completo de derechos civiles para la mujer a la par del hombre. Y aquí tiene la oposición cerrada de los blancos y de los colorados conservadores. Aliados, ¿quién tiene aliados? Obviamente los vallistas, ¿sí? Tiene en contra también a la Iglesia Católica y a quienes en la Cámara eran de la Unión Cívica.
este equipo está en modo ahorro de batería. ¿Perdón? Perdón. Se nos piantó el conferencista. Ah, me estoy quedando sin batería, pero lo raro es que está enchufado, perdón. Entonces está sin luz. Che, Javier Martínez está cada vez más parecido a Walter Medina, ¿vieron? Se nos fue el disertante. Y se quedó sin luz nomás. Se quedó sin luz. No, manden un equipo de auxilio, venía bárbaro. Esta es la parte en que narra además la unión de la lucha de las mujeres con la lucha de clases y la lucha de los afro. Fue todo, carajo. Ay, ay. Claro, y que tuviera una campaña este hombre. O está campaña o está en algún bañario. ¿Y puede pasar eso, Fernando? ¿Viste? Que la parió. No perdés oportunidad. Es el reencuentro de mucha gente, ¿eh? Habría que hacer un Vamos, saludo. vamos sacando Saludo hielo mientras, ¿qué vamos haciendo? Al saludo al hombre, al tanguero del grupo, que Carlitos Perullo, que acabo de verlo. Qué grande, ¿eh? Ponete video, Cacerola, así te vemos. Pasa que está chupando el whisky. Cacerola. Por eso no pone el audio del video. Cacerola, mostrar la botella. Sergio, ¿esa foto es tuya? Eso dicen. Fuimos jóvenes algún día, ¿eh? Bueno, escúchenme, Fernando tiene un problema con la instalación eléctrica, así que se comunica por teléfono y yo le doy línea para que usted lo escuche. Adelante, Fernando. No sé cómo sea. Sí, se te escucha bien. Adelante, Fernando, continúa con la disertación. Fernando. Para mí lo castigó el Señor. Cayó satélite. Oh, que alguien salga corriendo para la casa, Fernando, con una computadora. Oh. Fernando. Sí, adelante, adelante. Sí. Estoy con una vela. Bueno, una vela. Estoy con una vela. Pero el celular no marcha, Vela.
Bueno, sigo. Estaba en... Se le apagó la vela. Te pusiste a hablar de las mujeres y viste lo que te pasó. Importante es que en esa compilación de artículos, Frugoni realiza en clave marxista, ¿no? un análisis de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero lo hace en términos de necesidad del capitalismo, ¿no? No por voluntad propia, como... Entonces dice que hay una violencia del mercado, ¿no? Al incorporar a la mujer, pero al mismo tiempo dice otra cosa, dice que cuanto mayor es la intervención de la mujer en la economía, mejor ha sido también su evolución social y más importante su papel en la familia. La tercera cosa que dice es que esto es muy importante porque para la mujer, Y adelante. dice que para la mujer, ¿se escucha algo? ¿Se escucha? Sí. Que para la mujer es mucho peor y que no hay nada de sano permanecer dentro del ámbito doméstico, porque allí se ejercen coacciones y que para peor esas coacciones son invisibles. Entonces, él es partidario, efectivamente, de que la mujer salga al mercado de trabajo por más que el mercado de trabajo ejerza coacciones sobre ella, como lo ejerce sobre toda la fuerza de trabajo. En cuarto lugar, entiende que el feminismo es un resultado absolutamente inevitable de un fuego cruzado, que es el fuego cruzado del sistema capitalista y de las estructuras patriarcales. Y en quinto lugar, digamos, establece que es una falsa oposición la que hay entre la maternidad y la dedicación a los estudios intelectuales, porque en realidad si en el hombre es conciliable, ¿por qué no sería conciliable en la mujer? Acá hay una cosa a analizar, y es que en Frugoni la cuestión del feminismo no está subordinada a la clase social. O sea, a ver, cuando se formó el Partido Comunista a partir de 1921, el Partido Comunista no solamente, digamos, menospreció la agenda feminista, sino que la tildó de pequeño burguesa, ¿sí? Bueno, lejos de eso, el socialismo llevó la agenda feminista con autonomía, con autonomía en relación a la clase social, pero al mismo tiempo en concordancia con la clase social. ¿Por qué? Porque las que más sufrían el patriarcado eran precisamente las mujeres más débiles, más pobres. Entonces, digamos, un mérito del feminismo tal como lo entendieron Paulina Luisi, tal como lo entendió Emilio Frugoni, fue precisamente eso, de que, digamos,
allí hay dos sujetos emancipatorios. El sujeto trabajador, clase trabajadora, y también el sujeto que pretende terminar con el patriarcado. Obviamente el sujeto mujer, pero que el hombre tiene que aliarse a esa causa, no debe permanecer al costado. Bueno, la tercera cosa que quiero analizar un poco es que Frugoni fue un socialista de la modernidad. Carlos Marx en el Manifiesto Comunista hablaba de esto, categorizaba, tipologizaba los socialismos, decía que había un socialismo feudal, que había un socialismo conservador, reaccionario. En ese sentido catalogaba, ¿no?, a los socialismos reaccionarios, conservadores, como los que miraban hacia atrás, los que veían, ¿no?, en el pasado la solución de los problemas presentes. Bueno, por allí algunos como Proudhon y luego los llamados narodniki rusos dirigían su mirada al pasado, a las comunidades campesinas, a una economía de producción autárquica, ¿no?, donde no había margen a la innovación y sí, en cambio, a una recreación, digamos, del viejo artesanado y de la vieja ruralidad. La fuerza motriz para todos estos socialistas reaccionarios eran más bien los campesinos, ¿sí? Porque al mismo tiempo negaban la modernidad, negaban la ciencia, negaban la tecnología y negaban en general la innovación. Bueno, Marx en ese sentido reveló la existencia de ese socialismo y advirtió contra ese socialismo, y al mismo tiempo dijo, fue más allá en el Manifiesto Comunista y estableció que la burguesía era efectivamente una clase revolucionaria, en la medida que estaba revolucionando las fuerzas productivas, y que en definitiva Marx concebía al socialismo como un producto de la industrialización, como una industrialización superior, pero sin propiedad privada, una especie de modernidad sin fetichismo de la mercancía, un trabajo maquinizado pero sin explotación capitalista, sin la plusvalía, ¿no? Una máquina al servicio del trabajo y no del capital. Luego Lenin es otro socialista de la modernidad. En el tercer congreso de la Unión de Juventudes Comunistas, allí lo dice claramente, hay un pasaje muy importante que no voy a decirlo, pero básicamente lo que dice es que el socialismo era el poder de los soviets más la electricidad. O sea, que el socialismo era una democracia participativa más la modernidad técnica, ¿no? Bueno, en consonancia con eso, Frugoni, ¿sí? Frugoni, hola. Adelante, hola. adelante. Frugoni, efectivamente, Frugoni, luego les voy a pedir un electricista porque para solucionar este problema. Claro, sí, es una lástima que esté
feet under, pero bueno, si no hablaría así. Sí, con mucho gusto. José Carlos Mariátegui, también, ¿no? En uno de los ensayos que llamaba Lo Nacional y lo Exótico, allí impugna al nacionalismo y se une a la fuerza de la innovación. El tipo dice cosas maravillosas, dice que el Perú es un fragmento de un mundo. Esto lo estoy leyendo, del mismo libro, en donde está este ensayo. Los pueblos con mayor aptitud para el progreso son siempre aquellos con mayor aptitud para aceptar la civilización y su época. ¿Qué se pensaría de un hombre que rechazase en nombre de la peruanidad al aeroplano, a la radio, al linotipo, considerándolos exóticos, considerándolos foráneos? Bien, entonces, a ver, así como existieron estos socialistas de la modernidad, bueno, Frugoni es un socialista de la modernidad. En un artículo, y acá lo voy a leer a texto expreso, del diario Crítica en Buenos Aires de 1933, dice lo siguiente: renegar de la máquina es renegar del progreso, del genio del hombre y de las glorias de la ciencia. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si, en lugar de ser la máquina una aliada del capital, lo hubiera sido de la clase trabajadora? La máquina al servicio de la sociedad debe ser, junto a los obreros, un fantástico hermano de acero que los auxilie y que los ampare en vez de ser un terrible competidor. Frugoni, bueno, digo, en esa entrevista en realidad que le hacen en el diario Crítica, él dice, no, bueno, el maquinismo es un aliado, o debe ser un aliado de nuestro proyecto. No estamos en contra del maquinismo, estamos a favor de la frontera, de expandir la frontera tecnológica. Y en el ensayo sobre el marxismo dice que el progreso no se concibe si no hay expansión de la conciencia humana. O sea, él dice una cosa bastante sensata. En cada invento y en cada hallazgo del hombre hay una expansión de conciencia. O sea, que cada descubrimiento presupone una visión mental ampliada, así lo dice, una visión mental ampliada. Las fuerzas productivas son una condensación en ese sentido de idea y de materia, ¿sí? No es solamente materia, es una condensación de idea y de materia. Y ni que hablar que la ciencia, ¿sí?, es precisamente una historia de eso mismo, de la expansión de la conciencia y de cómo la conciencia va dominando cuestiones que antes se le escapaban de las manos. Claro que Frugoni es un optimista en esto. La ciencia, un equivalente del progreso, ¿sí? En paso, en esto, bueno, en fin, podemos decir que podría abrir un amplio debate sobre esto. Quiero ir a un cuarto punto, que es a situar a Frugoni como un socialista y también como un socialista marxista. Frugoni fue
antes que nada un socialista, porque él decía que el socialismo antecedió al marxismo, y bueno, y decía bien. Hay un historiador de la Escuela de los Annales francesa, Claude Mosse, en un libro que se llama Los orígenes del socialismo en la antigüedad, bueno, que dice, bueno, socialistas ya existían en Grecia, ¿sí? Por lo tanto, Frugoni dice bien cuando dice el socialismo antecede al marxismo, porque el socialismo no es tan solo en su criterio un punto de vista histórico, un punto de vista sociológico, filosófico y económico, no, es un movimiento que obedece a necesidades ajenas a una teoría. Es un conjunto de aspiraciones, es un conjunto de anhelos, es un conjunto de sueños de justicia social, ¿sí? Por lo tanto, el socialismo, efectivamente, él lo concibe como anterior al marxismo. Y dice que el marxismo es el cauce y que el socialismo es el río, ¿sí? Pero, aun cuando dice eso, en Ensayo sobre marxismo, bueno, dice cosas que efectivamente lo colocan como un estudioso de Marx, pero también como un gran intérprete del marxismo. O sea, lo colocan como un marxólogo y como un marxista al mismo tiempo. Pero como un marxista con una lectura propia, con la misma lectura que tenía Marx y que tenía Engels sobre el socialismo. Ya se sabe que Marx dijo, lo único que sé es que yo no soy marxista. También dijo que él no quería fundar una nueva compañía de Jesús. También dijo que él no quería que en su movimiento existieran sacerdotes de una ciencia secreta. Por eso era contrario al blanquismo, que eran aquellos que querían, fundar una fuerza clandestina, Blanqui, el italiano. De allí salen los carbonarios, en fin, no importa. También Engels fue contrario a la ortodoxia, condenaba la ortodoxia rígida que los obreros debían tragarse como un artículo de fe. También condenó la ortodoxia. Bueno, y siguiendo, también Frugoni va a ser un heterodoxo, ¿sí? En primer lugar, levanta los principios claves del materialismo histórico. Sí, la materia domina sobre el espíritu, sobre todo en los albores de la civilización. Está de acuerdo en que en la raíz de la superestructura está la estructura económica. También está de acuerdo con que existe el antagonismo de clases y que la historia es un poco eso, es el conflicto entre las clases. También dice que las superestructuras están condicionadas en última instancia por la estructura económica. Y también dice que las superestructuras reaccionan sobre la base económica de una manera y a través de un proceso que es sutil, que es tortuoso y que muchas veces es indescifrable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dice una cosa que para mí es muy importante. Dice que el marxismo es quien, digamos, por primera vez introduce a las masas como protagonistas de la historia, que todas las demás teorías anteriores
habían colocado a las élites como protagonistas de la historia y que, bueno, y que el marxismo es el primero que lo coloca a las masas, no solamente como aquellas que producen la riqueza para la humanidad, sino aquellas que son y serán protagonistas de los cambios, de profundos cambios sociales. En tercer lugar, el socialismo de Frugoni es un socialismo que pone especial énfasis en el lugar protagónico de los ideales. En esto hay otro marxista que pone también especial énfasis en el papel de la superestructura y bueno, y de las cuestiones culturales, y ese es Gramsci, ¿verdad? Ese es Gramsci. Bueno, sobre esto, Frugoni dice que digamos, las cuestiones del espíritu son muy importantes, incluso que las cuestiones morales son muy importantes. Él dice, a ver, en una sociedad, si se anula la ciencia contemporánea y si se anula de la gran producción la técnica y se suprimen los medios de comunicación humanos, bueno, la sociedad dejaría de existir, caería en la descomposición. Él cree efectivamente que en esas superestructuras hay también un pilar muy importante de la sociedad. Él cree que los ideales y que la ciencia y que el progreso y que las instituciones y que las cuestiones culturales tienen un papel muy importante a cumplir, ¿sí? En este sentido también cita a Engels, que, bueno, que en 1895, esto lo leo, dice, lo político, lo jurídico, las teorías filosóficas, los puntos de vista religiosos, ejercen una enorme influencia sobre el desarrollo de las luchas históricas y en muchos casos determinan su forma. Eso es lo que dice Engels, y esto es también lo que recupera Frugoni en los ensayos sobre marxismo, ¿sí? Así que digamos, Frugoni es efectivamente alguien que le da mucha pelota a la cuestión superestructural, ¿sí? Y en cuarto lugar, Frugoni le da muchísima importancia a una especificidad del materialismo histórico, y dice, mientras el materialismo histórico deja margen para los actos morales, las teorías económicas liberales no lo hacen. Él dice que en las teorías económicas liberales lo único que hay es margen para el materialismo dialéctico. Hay mucho margen para los ideales morales y además para las acciones morales. Él dice que las mismas huelgas sindicales son actos de solidaridad en que cada uno enfrenta penurias y persecuciones, y se siente impulsado mucho más allá que por sus necesidades inmediatas por
fuerzas morales, por pulsiones morales, ¿sí? Por una especie de imperativo categórico en términos de Kant, ¿sí? Esto es muy importante, lo que está diciendo. O sea, el materialismo histórico da margen dentro de la teoría para estas acciones. En cambio, bueno, las teorías liberales no la dan. Al mismo tiempo, Frugoni pone un segundo ejemplo, tras poner como ejemplo las huelgas sindicales. Dice que la ciencia, la historia de la ciencia, es una epopeya en donde el investigador persigue servir fines ideales y fines impersonales, aun cuando enfrenta amenazas. Bueno, y sí, efectivamente enfrentó amenazas la ciencia y el científico. La enfrentó Miguel Servet, y así murió, por efecto del Santo Tribunal de la Inquisición. Y también Giordano Bruno, ¿sí?, que también murió. O sea que, a ver, Frugoni rescata en los científicos una pulsión moral, que bueno, que lo lleva a investigar más allá de las limitaciones que le impone la época y la sociedad. Bueno, dicho esto, hay que decir también que Frugoni, digamos, es un creyente en el progreso material y también en el progreso moral, ¿sí? Voy a dejar por acá esta cuestión para ir a otras cuestiones que también toca Frugoni y que tiene que ver con la democracia. ¿Cómo concibe él la democracia? Él le concibe la democracia de una manera vanguardista. A ver, les quiero decir esto. Creo que muchos escucharon hablar de las 3 generaciones de los derechos humanos. Bueno, eso proviene de un checo llamado Karel Vacek, ¿sí? Las 3 generaciones son, bueno, la primera es una generación de derechos humanos políticos y civiles. La segunda es... ¿Hola? Sí, adelante. La segunda es una generación de derechos sociales, y la tercera, también culturales. Y la tercera es una generación de derechos, bueno, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el derecho a vivir en un hábitat digno, etcétera, etcétera. Karel Vacek, ¿sí?, postuló esto en 1979. 35 años antes, Frugoni estaba postulando algo bastante parecido en las 3 dimensiones de la democracia, ¿sí? En las 3 dimensiones de la democracia, que es una compilación de artículos de 1944. Y 7 años antes que un sociólogo muy importante para la sociología, para los temas de la ciudadanía, que se llama Thomas Humphrey Marshall, ¿sí?, 7 años antes, que también postula que hay una ciudadanía civil, hay una ciudadanía política, hay una ciudadanía laboral y hay una ciudadanía social. Bueno, con 7 años, con anticipación, Frugoni está postulando
una democracia de 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Esas 3 dimensiones son una dimensión política, una dimensión social y una dimensión económica, ¿sí? A ver, cada una de esas dimensiones contiene derechos y también instituciones. Pero la relación entre instituciones y derechos es una relación de medio a fin, dice Frugoni. Las instituciones tienen por fin consagrar el ejercicio de los derechos, de tal manera que la institución es el medio y el conjunto de derechos constituye el fin. La democracia política, dice, no es solo el derecho popular a elegir entre partidos y a elegir un parlamento. Va mucho más allá la democracia política. La democracia política es el derecho del pueblo a gobernar también por sí mismo, ante sí mismo, para forjar su propio destino. Acá está incorporando una cuestión, que es la cuestión de que la democracia no es solo representativa, la democracia también es participativa y es directa, ¿sí? Y es directa. Entonces, hay una primera idea que tiene que quedar más o menos clara y que es que las instituciones son un medio para consagrar los fines, que son precisamente los derechos. Y una segunda idea de que la democracia política debe ser al mismo tiempo representativa y directa, ¿sí? Una segunda idea es de que todas las libertades y todos los derechos son hermanos, son complementarios. Cada uno de ellos se apoya en los demás y recibe apoyo de los demás. Bueno. Hola. Sí, sí, dale. Hola. A ver, concretamente, a ver, a través de estos ejemplos, digamos, ¿qué sería el derecho a la libre expresión si las personas no tuvieran que expresar? O sea, por lo tanto, el derecho civil a la libre expresión tiene poca importancia si no hay un sistema educativo que instruya a las personas, que eduque a las personas para tener un criterio propio, ¿verdad? Y el derecho a la educación es un derecho de carácter social. Por lo tanto, allí está la complementación, ¿no?, de la que habla Frugoni. Un derecho civil y un derecho social son hermanos, no pueden ir separados. Si van separados, bueno, pierden los dos. O la libertad de pensamiento queda solamente limitada a una élite que pueda adquirir la educación a través del mercado. Al mismo tiempo, el derecho social de recibir salud no sería nada si el individuo, el ciudadano, lo tuviera que agradecer al Estado. O sea, si la salud se concibe como una dádiva del Estado y no como un derecho del ciudadano, bueno, allí habría un problema también, porque el individuo caería en la categoría de ser un usuario o alguien que debería agradecer y no un ciudadano portador de derechos. Por lo tanto, bueno, esta segunda cuestión es importante. Los derechos son todos
complementarios. Y también Frugoni habla de una cosa que parece un tanto enigmática, que es la democracia económica. ¿Qué es la democracia económica para Frugoni? Bueno, para él es restituir económica y también simbólicamente al trabajo humano. Dice que la democracia económica es necesaria por lo siguiente. Dice, el hombre allí donde se encuentre debe tener el amparo concretamente de una ley de justicia que lo libere de la explotación y le restituya, le devuelva íntegramente y en forma perfeccionada y dignificada su personalidad y su sagrada condición humana. Esto que parece un poco enigmático, en términos actuales, asignación universal, una ley de justicia económica, dice Frugoni, ¿sí? Que restituya a todos los individuos en forma íntegra, perfeccionada y dignificada su personalidad, ¿sí? Y su sagrada condición humana. Bueno, esto es interpretable. Yo creo que en términos modernos esto hace alusión a una especie de asignación universal, de una renta básica, ¿sí? Que se suma a los derechos sociales que el individuo tiene por ser trabajador, ¿sí? Por ser un individuo que está inserto en un mercado de trabajo. Por último, y para cerrar esta parte de la democracia, Frugoni habla de la seguridad social, y Frugoni dice una cosa que suena bastante extraña para nuestros oídos. Estableció que la jubilación, ¿no?, en tanto derecho individual y obligación estatal, debe ser general para todos los trabajadores. Hasta ahí es de sentido común. Pero dijo lo siguiente, agregó lo siguiente, dijo que no todos los trabajadores deben ser objeto de ahorro compulsivo por parte del Estado. O sea que no todos los trabajadores deben cotizar. Frugoni lo plantea así, dice, se ha planteado que si corresponde que todos los asalariados coticen a la seguridad pública. Yo entiendo que puede prescindirse en absoluto que los asalariados de la actividad privada coticen a los seguros sociales. Sí, que por eso hagamos perder a la ley de jubilaciones el carácter de seguro, ¿sí? Y que no lo transformemos en un simple instituto de asistencia pública. Al mismo tiempo, Frugoni se declararía contrario a esa sumatoria de cajas que fue configurando la seguridad social a lo largo de la década del 30 y la década del 40, bajo el terrismo y luego bajo el segundo vallismo, el valleverrismo, ¿no? En fin. También sobre las libertades, es importante decir por lo menos una cosa, que para Frugoni son tan importantes las libertades negativas, o sea, las libertades que nos resguardan respecto de
los desbordes del poder, y como también son importantes las libertades positivas, las libertades que nos permiten participar en la esfera pública, ¿no? En el debate público. Las dos son importantes, ¿sí? Las libertades negativas, o sea, libertades negativas como la libertad de reunión, de habeas corpus, por ejemplo, que le pone un límite a la policía para retenernos infinitamente en la jefatura, ¿no? Nos tienen que remitir a la justicia. Bueno, en ese sentido, Frugoni reivindica las libertades negativas, pero también las libertades para participar. Y quiero remarcar un concepto de Frugoni que es absolutamente atípico. Él dice que las libertades públicas no fueron resultado de la acción de la burguesía, como se cree. O sea, en otros términos, las llamadas libertades burguesas no fueron construidas por la burguesía, fueron construidas por el proletariado. Y allí pone el ejemplo del sufragio. El sufragio universal fue conquistado por la clase obrera. ¿Por qué? Porque la burguesía ya tenía un sufragio que era censitario, ¿sí? Que era para pocos. El verdadero sufragio universal fue conquistado por la clase obrera organizada. Fue gracias al conflicto y a la lucha de clases que logró el sufragio universal. Una libertad, un derecho considerado burgués. Bueno, no. Él dice, eso es un derecho proletario. Al mismo tiempo, bueno, fue prohibido precisamente por la burguesía. En Inglaterra, las Combination Acts prohibieron la sindicalización a los obreros y además el derecho de huelga. La huelga y la sindicalización estaban prohibidos. Eso fue entre 1979 y 1800, que fueron prohibidos. Bueno, también en Francia la ley Les Chapelier prohibió la asociación de los trabajadores, y fue precisamente el proletariado organizado el que conquistó el derecho de asociación para los obreros y el derecho de sindicalización. Hay una cosa que debe llamar la atención. Entre la primera fábrica y el primer sindicato median 100 años. Y eso está explicado, entre otros muchos factores, por una prohibición legal. Por una prohibición legal de la burguesía. ¿Sí? Bueno, dejo esta parte que es, digamos, doctrinaria, que es teórica, para pasar a las leyes que Frugoni impulsó y que alguna que otra pudo colar en el Parlamento. ¿Tengo tiempo, Paco? Sí, cómo no, adelante. Después de esta brevísima introducción podés empezar con la exposición. Bueno, no sé a cuánto voy, porque tampoco sé la hora, ¿no? Estoy con una vela. Vas en hora y media. Está, ya, bueno, brevemente, un proyecto de ley de participación obrera en la UTE. Esto es en 1912, plantea la participación de los trabajadores de las usinas eléctricas en el directorio y en las utilidades de la empresa pública. También en 1913 propone a través del proyecto de ley también una ley que extienda el derecho
derecho de huelga a todos los funcionarios públicos. Una segunda ley muy importante es la ley de Consejo de Salarios. Acá voy a agradecer a Gustavo Viñales, que me indicó el libro de Jorge Notaro, Los salarios en el Uruguay, que bueno, que fue muy importante para mí, porque allí Jorge Notaro hace notar la vigencia de Frugoni en la ley del 43, que crea, 1943, que crea los consejos de salario, y en la ley del 2009, que incluye a las asalariadas domésticas y a los trabajadores rurales, ¿no?, del Frente Amplio. Bueno, el proyecto de ley de Frugoni es de 1912, o sea, 30 años antes, o 31 años antes, de la aprobación de la ley de Consejo de Salario tripartito. La ley consagrada en 1943 es casi idéntica a la de Frugoni. Es una copia de la de Frugoni. Bueno, quienes se opusieron a esta ley, todo el Partido Nacional, y bueno, y tuvo la presión contraria de la Cámara de Industrias, de la Cámara de Comercio, de la Liga de Defensa Comercial y del Centro de Navegación Transatlántico. ¿Qué le parece? En fin, quiero decir por qué es importante este proyecto de ley de Consejo de Salario de 1912 de Frugoni. Primero, porque dota al sindicalismo. ¿Hola? Sí, adelante. Porque dota a la masa de trabajadores de un estatus público que no lo tenía. Y lo dota de un estatus público como colectivo, ¿sí? Como colectivo. Es importante, ¿por qué? Porque va a formar parte de una institución estatal, ¿sí? La segunda cosa, le hace ganar a los trabajadores y a los sindicatos un espacio en el Estado para institucionalizar la lucha de clases, ¿sí? Y la tercera cosa, pretende reescribir las relaciones entre capital y trabajo. De un sindicalismo que estaba fuera del Estado, bueno, el sindicalismo pasa a formar parte orgánica del mismo Estado a través de la negociación salarial. Esto es muy importante porque mejora el balance de poder entre del trabajo en balance de poder. Paso a otra ley, abolición del estamento militar. Esto es en 1920 y bueno, y pretende abolir el ejército, la marina y la justicia militar en una ley que nunca se aprobó. Luego hay un proyecto de vivienda obrera que Daniel Danners, si ¿está allí Daniel Danners? No, no está. Bueno, Daniel Danners la debe conocer. Es muy importante este proyecto de vivienda obrera porque es el primero y es de 1929. Está inscrito en los preparativos del primer centenario, ¿no? Frugoni presenta un proyecto de ley para la construcción de un conjunto de viviendas obreras en Montevideo y también en el interior del país. Quiero destacar 4 caracteres centrales de esta ley. Primero, Frugoni promueve expresamente el modelo vienés, ¿sí? ¿Por qué? Porque Viena era considerada la primera sociedad, la primera ciudad
socialista de la historia de la civilización, ¿sí? Y el modelo vienés era un modelo que se basaba en lo siguiente. Primero, en la colectivización del hábitat, a través de bloques de viviendas que permitieran al mismo tiempo la fácil organización de todos los servicios de higiene, de comida, etcétera, y también el ejercicio de la solidaridad al mismo tiempo que un cierto aislamiento que defendiera la intimidad, con su propio baño, con su propia cocina, con su propia agua, con su propio water closet, así lo dice la ley, y su propia luz. Segundo, en esta ley, ¿sí? Frugoni pone especial énfasis en que los bloques estén insertos en la trama urbana, bloques dispuestos en varios pisos y que estén rodeados de jardines. Es más, la recreación era fundamental. En tercer lugar, Frugoni dice que la construcción de habitaciones caminan junto a una concepción de un nuevo hombre. Dice, de un nuevo hombre que al mismo tiempo que es comunitario, está generando una nueva individualidad, la del hombre libre. Esto es importante, ¿no? Comunitario al mismo tiempo que hombre libre. Y en cuarto lugar, bueno, enfatiza que este tipo de vivienda le va a dar a la familia obrera una mayor seguridad y mayor saneamiento. Y le va a proporcionar a la infancia una seguridad que no tenía antes. La infancia no va a correr el peligro de las malas compañías, ya que no va a necesitar a la calle como teatro de sus juegos. No, lo va a tener allí dentro. Es interesante esta concepción de vivienda obrera, que además lo está inscribiendo dentro del presupuesto que se está aprobando para el centenario, ¿no? Lo inscribe allí, ¿no? Bueno, en fin, daría para mucho esta ley, este proyecto de ley que obtuvo media sanción parlamentaria, o sea, la sanción de la Cámara de Diputados, de la Cámara donde estaba Frugoni. Pero bueno, termino por acá y dejo lugar a preguntas porque más de uno se debe haber dormido en esta larguísima exposición.